Los invito a que levantemos una oración. En ese momento hay misiles que son tirados a Israel. En ese momento usted, hoy y yo descansamos tranquilos anoche. Tal vez si usted tuvo problemas, es una situación personal. Mire esto, es una situación con la que usted está batallando y luchando. Pero déjeme decirle que usted hoy está en la gloria y está en victoria. Porque mientras hoy usted tiene un techo, una cama, usted puede dormir en el carro, un lugar. Pero hay gente que hoy, ayer y esta semana, tiene que dormir en un búnker debajo de la tierra porque están cayendo los misiles. Ayer veía como las imágenes de una familia muy feliz que por muchos años había trabajado para viajar a Inglaterra. Su avión a los 4 minutos de despegar en la India se cayó. Y aquel padre con su esposa y con sus niños, así estos niños preciosos pequeños, terminó sus últimos días en la tierra. Hermanos, familias completas, más de 240 personas perdieron la vida en ese accidente. Hay marchas, hay protestas por las cosas terribles que nuestro presidente Donald Trump, hablemoslo con nombre propio, cosas malas está haciendo en este país. Porque las cosas buenas las vamos a exaltar, pero las cosas malas y equivocadas en contra de nuestra gran comunidad inmigrante tenemos que decirlas. Por eso hoy tenemos muchas cosas por qué orar, pero vamos a ir a la palabra, ¿cierto? Pero levante conmigo una oración y dígale: Padre nuestro, que estás en el cielo. Señor, santificado sea tu nombre. Que tu reino venga a nosotros. Que tu reino venga, Señor, a la Casa Blanca. Que tu reino venga a nuestra comunidad inmigrante en esta gran nación. Padre, que tu reino venga hoy a la nación de Israel. Que tu reino venga, Señor, en ese conflicto que hay, Padre. Porque tu palabra dice desde Génesis que debemos bendecir a tu pueblo. Porque tu palabra dice: yo bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Hoy bendecimos a la nación de Israel. Sabemos que miles de ellos no han creído en Yeshua, en el Señor Jesucristo, el Redentor, el Salvador del mundo. Eso no nos importa, Señor. Ese es un negocio que tú tienes con ellos. Sabemos que un día todos ellos correrán y se arrepentirán y reconocerán a aquel que traspasaron en la cruz del Calvario. Pero nuestro deber es orar por ellos y pedir por la paz de Israel. Shalom, shalom, Jerusalén. Hoy pedimos que las armas de los violentos cesen, Señor. Que hayan momentos de refrigerio. Sabemos que es prácticamente imposible, porque tu palabra lo dice en Mateo 24, que en estos finales días habrán guerras, rumores de guerras, habrán pestes, hambres, destrucción en los rincones de la tierra, habrá bramido en el mar, señales en el cielo, habrán terremotos, Señor. Padre, pero hoy pedimos, como aquel pueblo tuyo de Israel en Gosén, estaba humillado y afligido por el faraón, pero tú tenías cuidado de tu pueblo en medio de las plagas. Hoy pedimos lo mismo, que tengas cuidado por tu pueblo en medio de las naciones del mundo. Que el nombre poderoso y maravilloso del Señor Jesucristo se haga real en medio de tu pueblo. Que tu sangre viva y carmesí nos inunde. Que cada vez que venga el devorador, las tinieblas, el destructor, así como aquel pueblo un día en los dinteles de los marcos pintó con la sangre de un cordero inocente, hoy nosotros estamos bajo la sangre viva y poderosa de Jesús. Por eso hoy pedimos a ti que tu reino se establezca en esta generación, porque tu palabra lo dice y porque tú, Señor Jesucristo, nos enseñaste a orar. Y terminaste la oración del Padre nuestro diciendo: porque tuyo, Señor, es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Den un aplauso a Jesús. Vaya conmigo a la palabra. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 20. Hoy tenemos un mensaje poderosísimo para usted. Mira al que está a su lado y dígale: somos embajadores de Cristo. Dígale, no le tenga pena. Somos embajadores de Cristo. Usted no es embajador de otro, sino de Cristo. Y lea conmigo la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, el Señor Jesucristo, y de su Espíritu Santo. Verso 20. Así que somos embajadores
en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, verso 21, el que no conoció pecado, por vosotros, o sea, por usted y por mí se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Por eso yo le digo, iglesia, usted es la justicia de Dios en Cristo Jesús. Puede tomar asiento, hermano, diga conmigo, gloria a Dios. Usted y yo somos la justicia de Dios en Cristo. Usted puede haberse equivocado miles de veces. Usted puede haberse equivocado millones de veces. Usted puede haber caído en las garras del alcohol, de los vicios, de las relaciones ilícitas. Usted puede haber hecho lo que haya hecho. Pero cuando usted viene a Cristo Jesús, el Padre lo ve justificado. El Padre no ve a aquella niña, aquel varón que se equivocó. El Padre no ve a aquella mujer que cometió un error, 2 y 3. No. El Padre ve a su Hijo, Cristo Jesús, en usted. Y lo ve en mí. Él ve la imagen del Dios invisible en usted. Él ve a Dios del cielo en usted. ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué? Porque cada gota de su sangre fue derramada en la cruz del Calvario por usted y por mí. Hermanos, nosotros los embajadores de Cristo no somos escogidos por voluntad de hombre. No somos escogidos por voluntad de carne, de sangre, ni de varón, ni de mujer. Nosotros fuimos escogidos por Él. Yo quiero llevarle un instante a que reflexionen esto, que es maravilloso, es bien poderoso. ¿Qué significa, iglesia, ser embajador de Cristo? Un embajador representa, hermano, aquí en lo humano, un embajador representa una nación. Un embajador representa un país, un territorio, ¿cierto? Un embajador no se puede nombrar a sí mismo embajador. Tiene que haber un presidente. Tiene que haber alguien de un nivel superior que lo nombra a usted embajador y lo envía. ¿Cierto? Nosotros somos enviados por Cristo Jesús. Desde el día de Pentecostés, desde el día que el poder del Espíritu Santo cayó y la iglesia empezó a rodar, aquel día en el aposento alto con los 120 que estaban reunidos. Porque ese fue el avivamiento, ese fue el despertar. Había muchos simpatizantes de la fe cristiana, había muchos seguidores del camino de Jesús, había muchas religiones como la de los fariseos, los saduceos, los herodianos. Pero la iglesia como tal no había empezado. La iglesia empezó aquel día en Pentecostés. Aquel día maravilloso y sublime del derramamiento del Espíritu Santo de Dios en los creyentes. Aquel día todo lo cambió. Y nosotros comenzamos desde aquel día, digo nosotros, porque ese mismo Espíritu que estaba en aquellos hermanos, hoy está en usted. Y está en mí. Ese mismo Espíritu Santo hoy vive en la iglesia. Usted y yo somos embajadores de Cristo. ¿Cuál es nuestro trabajo por ser embajadores de Cristo? Es que nosotros, hermanos, tenemos una gran encomienda. A nosotros se nos encomendó el mensaje de la reconciliación. Tenemos el mayor mensaje de todos, que es el reino de Dios. Pero el Dios del cielo, a nosotros, en medio de ese mensaje maravilloso del reino de Dios, nos dio la encomienda de la reconciliación. ¿Y cuál es esa reconciliación? Que el hombre estaba separado de Dios a causa del pecado. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están separados, están destituidos de la gloria de Dios. Y usted me va a decir, pastor, es que yo casi no he pecado. Mentira, todos hemos pecado.
Todos, no hay uno que se salve. Todos alguna vez hemos mentido. Le hemos faltado al respeto a nuestros padres. Hemos sido desobedientes. Todos alguna vez nos hemos robado algo, por pequeño que sea. Todos alguna vez miramos lo que no debíamos mirar. Todos alguna vez dijimos un testimonio falso en contra de alguien y lo lastimamos. Todos nosotros alguna vez nos equivocamos de una u otra manera, hermanos. Todos. Nadie, absolutamente nadie está libre de haber cometido un pecado. El único libre de cometer pecado fue Jesús. Fue el único que fue limpio y sin mancha, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el único. No hay nadie como el Señor. Y Él nos encomendó a nosotros este mensaje de la reconciliación. Que nosotros, nuestra primera tarea como embajadores de Cristo, es comunicar ese mensaje del reino de Dios y su justicia en todos los rincones de la tierra. Los creyentes debemos vivir de una buena manera. El creyente genuino y verdadero no anda en calumnia, no anda en blasfemia. El creyente genuino y verdadero no anda en bochinche, hermano, no anda en chisme, no anda en pleito. El genuino creyente verdadero no tiene odio en su corazón. No está llamando a alguien, no le está mandando mensajes de mentira y de dolor, no. El creyente genuino y verdadero ora por el que le odia. Ora por el que le aborrece. Ora por ese compañero que le dijo algo malo en el lugar de trabajo. Ora por esas personas injustas que le intentan hacer algún mal. El creyente verdadero tiene a Cristo viviendo dentro de sí. El genuino creyente verdadero llora cuando ve la maldad delante de sus ojos. Se estremece porque se da cuenta que ese hombre y esa mujer está perdido, atrapado en delitos y pecados. El creyente verdadero se mueve a misericordia. El creyente verdadero no aplasta al pequeño que está caído. El creyente verdadero lo ayuda a levantar al que está caído. El creyente verdadero abraza al que está con necesidad de amor. El creyente verdadero enjuga las lágrimas del hermano que está triste y con dolor. El creyente verdadero lo visita en medio de las tribulaciones. El creyente verdadero le dice: aquí estoy yo, hermano, hermana, cuenta conmigo. Ese es el creyente verdadero. Y Cristo dice que usted y yo somos embajadores de Él. Usted y yo portamos un mensaje maravilloso de la reconciliación. Hoy el mundo se está peleando allá afuera. Hay odio entre Rusia y Ucrania. Cientos de jovencitos son muertos. ¿Por qué? Por nada. Por un pedazo de tierra. Por orgullos de los hombres poderosos. El tipo tiene el país más grande del mundo y se anda peleando por un pedacito de nada, hermano. La nación de Israel no tiene petróleo, es un pedacito de nada y todos lo odian alrededor. Y los quieren arrancar y borrar de la tierra. Ese es el mundo en el que vivimos, iglesia, lleno de odio y de maldad. Y todos, en algún momento de la vida, nos hemos equivocado. Un día el rey David, hace miles de años, tenía todo el harén de mujeres para él. ¿Se acuerdan la historia? Rey, con dinero, con provisión. Está aquí registrado nuestro hermano David en la Sagrada Escritura. Mire esto, como un hombre conforme al corazón de Dios, perdonado y aceptado por Él. Nuestro hermano David se equivocó un día. Tomó una mujer que no le correspondía, llamada Betsabé. Aquel varón tenía todas las esposas que él quisiera. Se podía casar todas las veces que quisiera porque era rey. Podía estrenar mujer cada 2, 3 años y doncella si quería. Pero este varón se encaprichó con una mujer ajena. Con una mujer que no le correspondía. Y mire esto. Y le hizo quitar la vida a un hombre inocente por quedársele con la mujer. Y la sangre vino sobre su casa. Dios lo perdonó. Dios lo restauró. Dios no quitó su espíritu de él, porque usted tiene un Dios que es misericordioso,
Eres lento para la ira, iglesia, y grande en misericordia. Si el Señor ejecutara su ira y su furia en contra de nosotros, cada vez que le fallamos, ninguno de los que estamos aquí hoy estaríamos en pie. Ese lugar estaría completamente vacío. Pero Dios dejó a todos estos hombres que se equivocaron, imperfectos como usted y como yo, registrados en este santo libro, para que sepamos que todas estas tribulaciones que ellos pasaron, nosotros también las sufrimos y las pasamos. Pero en este mensaje de ser embajadores de Cristo y de la reconciliación, los hijos de Dios deben vivir de una buena manera. Deben vivir con unas acciones que reflejen y representen a aquel que los envió. Si yo me voy para la Argentina, póngale cuidado. Yo me voy para Chile, para cualquier país del mundo. Aquí cerquita me voy para México de embajador de Colombia, mi país de origen. Yo no puedo ir a México a decir lo que yo quiera, ni a la Argentina. Si yo soy embajador de mi país, yo tengo que decir lo que mi país me envía a decir. Mire esto, que esto es bien importante. Si usted es enviado como embajador a cualquier rincón de la tierra, usted va a representar a aquel gobierno que lo envió. Si ese país al que usted fue enviado se mete en un problema, se mete en una situación, ese no es su asunto, ese no es su problema, su opinión no cuenta. Cuando alguien viene y le pregunta a usted qué piensa de este problema, qué piensa de esta situación que estamos atravesando, la posición de un embajador es esta. Él le va a decir, nuestro gobierno soberano piensa esto de aquella situación. Por eso no se pelee usted con el pastor. Yo soy embajador de Cristo Jesús, hermano, en este lugar. Usted también lo es. Por eso los amigos de la agenda multicolor, usted sabe cuáles son. Los amigos de la bandera arcoíris se pelean en contra de un pastor. Y el pastor es inocente, limpio y sin mancha, porque ese pastor, al igual que este servidor, es simplemente un mensajero, es simplemente un embajador de Cristo. A mí viene y me pregunta a alguien de esa comunidad multicolor que yo qué pienso de su condición, que yo qué pienso de la distorsión en la que ellos están metidos. Y yo le digo, perdóneme, yo no tengo nada que pensar, pero hubo alguien que se bajó del cielo y me dejó en las Sagradas Escrituras que eso se llama pecado. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6:9, que ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los fornicarios, ni los maldicientes, ni los que se echan con varón, heredarán el reino de Dios. ¿Por qué se tiene que pelear con el pastor? Yo no tengo asunto allí. Yo soy un embajador del reino de los cielos y mi deber es decirle a usted lo que mi rey me dijo que le dijera. Jesús, cuando nos visitó en la tierra, Él no dijo, yo he venido a hacer mi voluntad. Él dijo, yo he venido a hacer la voluntad del que me envió. Mi Padre que es mayor, mi Padre me envió. Y yo hago la voluntad de mi Padre. Yo no he venido a decirles mis propias palabras, sino que lo que yo oí a mi Padre, he venido a decirle a ustedes. Es tremendo. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿cierto? Él lo amó y Él dio a su Hijo unigénito. Y vino Jesús. Ahora Jesús, cuando vino, Él nos amó a nosotros y nos entregó las llaves del reino. Él le dijo al apóstol Pedro un día ahí en Mateo capítulo 16 versículo 18, y a ti te entregaré las llaves del reino. La iglesia de Cristo alrededor del mundo, a través de la sangre de Cristo Jesús, tiene las llaves del reino. Tiene las llaves del evangelio, de la cruz. Tiene las llaves de la salvación, el mensaje de la salvación. Al Dios del cielo se le ocurrió salvar al mundo por la locura de la predicación. Mire, todo esto es un mensaje. No es una religión. Es un reino.
en el que usted y yo debemos ser y somos llamados a ser embajadores del reino. Un día le dijo al hombre este grande de la religión, Nicodemo, en el capítulo 3 de Juan: es necesario, Nicodemo, que nazcas de nuevo del agua y del Espíritu, porque si no, no podrás ver ni entrar en el reino de Dios. Y hoy en día el mundo se intenta meter en una religión. Si usted se intenta meter en una religión, va a perder su tiempo. Usted necesita meterse en el reino de Dios. En el reino de Dios. El primer mensaje que predicó Jesucristo fue: arrepentidos, cambien su manera de pensar, arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado, iglesia. Yo necesito entrar en su reino. Yo necesito ser parte del reino. Yo necesito caminar en este reino donde suceden cosas maravillosas. La religión es un sistema fallido. No se me pierda. La religión es un sistema de pensamiento. Es una forma muy bonita de intentar llegar a Dios. Pero Jesús dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no es una religión. Jesús es un camino que te lleva al reino de Dios. Y Él está esperando que tú creas, que tú comiences a caminar en Jesús. Olvídate de las historias de fantasía. Olvídate de los credos de la religión. Comienza a pensar en Jesús y solo en Jesús, como el autor y consumador de la fe. Dice Hebreos capítulo 12, verso 2. ¿Puesto los ojos en la religión? No. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo necesito siempre tener mis ojos puestos en Él, amados, y solo en Él. Jesús dijo que usted y yo somos luz y somos sal en esta tierra. ¿Y somos luz y sal para qué? Somos sal para darle sabor a este mundo insípido, hermano. Este mundo lleno de pecado y de maldad. Tú le vas a colocar sabor. Tú vas a ese lugar de trabajo y los demás van a ver en ti, mi hermano, que eres embajador de Jesús. En los primeros días te burlan y te dicen: ay, cristianito. Otro le dice: mira, ahí viene el evangélico. Mira, ahí viene el religioso. Mira, ahí tan cursi, ahí tan exagerado. Pero usted lo deja. Usted sigue orando calladito. Y no pasa muchos días y usted ve a esa persona afligida y llorando. ¿Y a quién cree que va a buscar a pedirle el consejo? A usted, porque Él sabe que usted porta un depósito de Dios, porque aquel hombre y aquella mujer sabe en su interior que usted es un embajador de Cristo Jesús y que de su boca saldrá un consejo no de este mundo, sino de la palabra de Dios. Porque lo que usted porta es el reino. Usted porta dentro de usted al Rey de Reyes, al Señor de los señores. Un embajador no se puede escoger a sí mismo. No hay votaciones. ¿Cuál es el gran problema que tenemos hoy en día en el mundo? El tema de la democracia. El pueblo elige democracia, ¿cierto? Eso suena muy bonito. Que la gente va y vota por el partido rojo, verde, azul, amarillo, el que sea. Hermano, perdóneme, eso es una desgracia. Porque si a usted, hermano, votó por el partido rojo, no vayamos lejos, y su esposa votó por el partido azul, ya hay un problema ahí en casa. Empieza la división. Usted no está de acuerdo. Ese presidente, llámese el que se llame de turno en mi país, Petro, en este país Trump. Usted no se identifica con ese presidente porque usted no votó por él. Es más, y si usted votó por él, se equivocó. Cometió uno de los errores más grandes de su vida. A usted eso no lo identifica. Pero, con Cristo no hay opción. Él es el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Nadie votó por él, usted no votó por él. Él dice la palabra que nadie lo amó a él, sino que él nos amó a nosotros primero, que su vida dio en rescate por usted y por mí. Él abandonó su trono de gloria alto y sublime y vino y se metió en un cuerpo llamado Jesús. Vino y estuvo ahí, una mujer llamada María lo parió y él se colgó en la cruz del Calvario por amor a usted y por amor a mí.
Usted no lo escogió. Él nos amó a nosotros primero. Él nos escogió. Él nos salvó. Él nos libertó. Es la grandeza de Dios. Y nosotros, las naciones de la tierra, los embajadores de Cristo, ¿con quién nos identificamos nosotros? Con Él. Él dice en su palabra que su ciudadanía, hermano, mire esto, usted que pelea tanto por esa green card, que sueña con ser American citizen. ¿En serio? Usted que dice, yo soy de México, de los fuertes, de Guatemala, yo soy de Colombia, yo soy de la Argentina, yo soy de no sé dónde, yo soy de aquí, de Nicaragua. Hermano, la palabra de Dios dice que su ciudadanía no es de esta tierra, sino que es de los cielos. Y que su nombre, iglesia, su nombre está escrito en el libro de la vida por la sangre del Cordero de Jesús. Por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está su nombre inscrito en el libro de la vida. A mí qué me importa, iglesia, ser ciudadano de la China, si cuando me presento delante de mi Padre Celestial y abro el libro y yo temblando allá, Señor, mira bien, revisa bien el libro de la ciudadanía celestial, pero ¿cómo no es posible? Yo hice la oración de fe una vez, un pastor oró por mí y yo la hice, mire bien que ahí tiene que estar mi nombre. Su nombre fue borrado del libro de la vida porque nunca se arrepintió de verdad. Usted tenía una religión en la cual Cristo no era el Rey de Reyes, en la cual no era el Señor de los señores. Usted tenía un sistema de pensamiento, usted tenía un credo denominacional, usted tenía un credo religioso donde Jesús no era el Rey de Reyes y Señor de señores. Y su nombre no fue hallado en el libro de la vida. ¿Y usted sabe qué pasará? Dice las Sagradas Escrituras en Apocalipsis, que todo aquel que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Iglesia, esto no es un juego. Usted debe, hermano, perseverar hasta el fin. Dice su santa palabra que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Que los valientes como usted y como yo que hemos venido hoy a esta casa humilde de adoración son los que arrebatarán el reino. Esta es la iglesia que arrebata el reino. Hermano, y no se asuste por lo que está pasando en el mundo. Siga orando. Hermano, la gente le dice a ustedes, los predicadores, mis hermanos, predicadores alrededor del mundo, ven que se levanta nación contra nación, que hay misiles, que hay guerra, y comienzan a decirle a la iglesia que el mundo ya se acabó. No, hermano, la palabra de Dios dice en Mateo 24 que oiréis de guerras, de rumores de guerras, que habrá bramido en el mar, señales en el cielo, terremotos, habrán pandemias, muerte, hambre, pero que no es el fin. Dice en su palabra que será predicado este evangelio del reino a todos los confines de la tierra, y entonces sí vendrá el fin. ¿Cómo vamos a estar predicando un evangelio? Señor, llévame ya a casa. Señor, lleva tu iglesia a casa. No sea egoísta, hermano. Ore, iglesia. Ore. Ore. Busque la presencia de Dios. Levántese en valor, en victoria, como embajador de Cristo que es. Y lleve este mensaje a su familia, a su comunidad, a sus amigos. Dígale que hay una esperanza en Jesús. Que se arrepientan. Que se aseguren que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Yo me puedo disfrazar, hermano, de cualquier religión, pero de nada servirá. Yo necesito estar en Él. Yo necesito ser hallado en Él. ¿Por qué se preocupa, hermano? Los embajadores, cuando son enviados a un lugar de la tierra, son sustentados por el que los envió. Y esto parece difícil de creer, ¿cierto?
Mire cómo empieza la profecía bíblica de Isaías allá en el capítulo 6. Vaya conmigo. Hoy se va a dar un banquete ahí de versículos bíblicos. Porque a mí me gusta que usted cargue su espada, hermano. Y si no, como dice el pastor Armando Alducin, si no trajo su Biblia, júntese con un cristiano. Oh, gracias a Dios tenemos la pantalla aquí que nos ayuda mucho. Dice Isaías, mire esto. Allá en el capítulo 9, si no me falla la memoria. Verso 6. Mire esto. Isaías, capítulo 9, verso 6. Las Sagradas Escrituras. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios mío. Este niño Jesús tiene un principado sobre él. Un reino, un gobierno sobre él. Un poder alto y sublime sobre él. Mire esto, el verso 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino. ¿De dónde salió Jesús? Jesús salió de la simiente de Isaí. Isaí, el papá de David. Y en la genealogía de Jesús, en el primer capítulo de Mateo, usted comienza a regresar, se encuentra a Jesús, que es del linaje de la casa de David. Y el Dios del cielo nos estaba anunciando, casi 800 años antes que viniera Jesús, que había un reino sobre este niño, que su nombre sería admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mire esto. Y la cosa no termina allí. Vaya conmigo, Isaías 52, verso 6. Por allí algunos amigos de alguna religión se andan peleando por el nombre del Señor, ¿cierto? Y dicen que el nombre del Señor ya está escrito por ahí en los Salmos, en Éxodo. Y en verdad el Dios del cielo se le reveló a Moisés en el capítulo 3 de Éxodo como el gran yo soy. Pero en Isaías capítulo 50, mire esto, tremendo. (52, verso 6). Dice la palabra de Dios por el mismo Isaías. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta Isaías no sabíamos el nombre. Isaías vivió 800 años antes, 750 años antes de Jesús. No sabíamos el nombre. Y él le dice al profeta que en aquel día, en un día siguiente, en un día futuro, su pueblo sabría su nombre. Dice esto, la palabra maravillosa de Dios. ¿Por qué? Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. El mismo que le hablaba a Isaías, iglesia, no se va a pelear no con el pastor. El mismo que escribió esto a través de Isaías, le dijo al profeta, yo mismo Isaías, yo que te estoy hablando, un día me haré presente y mi pueblo sabrá mi nombre. Wow. Y ese día llegó con Jesús, el Hijo de Dios, revelado en carne, toda la plenitud de la deidad habitaba en él. Todo el reino, el principado. Y Jesús, el primer mensaje que predicó es: arrepentidos, que el reino, ese principado, se ha acercado. Y es lo que el Dios del cielo nos enseña a nosotros como embajadores de Cristo. Un embajador nunca hablará por su propia cuenta. Un embajador no tiene opinión. Yo a usted le puedo opinar de fútbol. Y le voy a decir la verdad, me gusta más R7 que Messi. ¿Pero por qué, pastor? Si Messi es de Sudamérica. Es que yo siento que a Lionel Messi le han ayudado mucho, hermano. De verdad.
Yo he visto cosas como pegrilosas ahí. No quiere decir que no es buen jugador. Imagínese, es bueno. Pero he visto al otro con tanto esfuerzo, con tanta lucha, año tras año, sacando adelante su carrera. Que es bien interesante. Son gustos, ¿no? Pero yo valoro mucho el ahínco, el tesón de una persona. Yo veo que cuando alguien se destaca de esa gran manera, tiene gran valor. Y Jesús se destacó de gran manera, iglesia. Jesús hizo lo que usted no se alcanza a imaginar, lo que nadie puede creer. Dejar su trono alto y sublime de gloria y morir en una cruz por usted y por mí. Él lo dejó todo por usted y lo dejó por mí. Un embajador, mire esto, no dice su propia opinión, pero cuando pregunta de una situación, el embajador le va a decir: mi gobierno al que yo represento tiene esta posición y dice eso acerca de esta situación. Esa debe ser su posición siempre, iglesia. Nosotros, los embajadores de Cristo, nosotros debemos reflejar a Cristo Jesús, a su naturaleza, en toda nuestra manera de vivir. Hechos en el capítulo 1, verso 3. Mire esto. A quienes también, dice el Señor, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles a ellos durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Cristo habló ¿de qué? Del reino de Dios. Cristo no se agarró a hablar de otra historia. Cristo habló del reino, no de un sistema de pensamiento. Cristo habló del reino y nos encomendó a nosotros que predicásemos del reino. Leímos Hechos capítulo 28, verso 30 y 31, ¿cierto? Donde el apóstol San Pablo estuvo 2 años en una casa de alquiler. Y muchos iban y venían. Pero el apóstol Pablo, mire esto, a todos los que venían los recibían. ¿Y él que les predicaba? El evangelio del reino. Y les enseñaba de Cristo Jesús. ¿Cuál es el gran problema que tenemos hoy? La iglesia de Cristo alrededor del mundo. Estamos predicando un evangelio diferente, iglesia. Un evangelio de emoción, de obras. Por ahí hablan mucho del evangelio famoso de la prosperidad. De otra clase de evangelios. Pero usted no veía al apóstol Pablo predicando ese evangelio. El apóstol Pablo en su ministerio predicó el evangelio del reino. Y predicó a Cristo. Cada mensaje que usted y yo predicamos, donde Cristo no es el centro de la predicación, es un mensaje que está vacío. Es un mensaje que está muerto. Porque Cristo fue el que murió por usted y murió por mí. No fue otro sistema de pensamiento. Fue Cristo Jesús. Mire esto, Juan capítulo 18, verso 36. Y respondió Jesús. Mire, Jesús responde una y otra vez en el evangelio. Yo le dije que se iba a dar un banquete con la escritura, ¿cierto? Ahí tiene. Respondió Jesús y dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. El reino que el Dios del cielo, que Jesús nos da, no es de este mundo. Es un reino espiritual. Es un reino de poder. Es un reino de gloria. Es un reino donde suceden cosas maravillosas. Es ese reino donde dice la palabra de los salmos que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen.
Ese es el reino de Dios del Salmo 91, que dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese es el reino de Dios para usted y para mí. Ese es el reino de Dios que yo debo predicar. Ese es el evangelio que debemos predicar semana tras semana, día tras día. Miren lo que dice el verso 44 de Mateo capítulo 13. Vaya conmigo. El tesoro escondido. Hermano, el Dios del cielo ha colocado un tesoro en vasijas de barro. Usted y yo fuimos formados del polvo de la tierra. Él nos formó como forma un alfarero, una vasija de barro. Pero el Señor te formó a ti, a mí, y sopló Ruach HaKodesh, aliento de vida en usted y en mí. Pero el reino de Dios, mire el verso 44, dice, además, el reino de los cielos es parecido, es semejante al tesoro escondido en el campo, el cual hallado, óigase bien, por el hombre, cuando lo encuentra, él lo encubre y con gozo, oiga de eso, con gozo se va y vende todo lo que tiene y compra aún todo el campo. ¿Por qué? Porque encontró un gran tesoro. Hermano, este evangelio del reino es un gran tesoro. Jesús dijo, aquel que no dejare padre, madre, hijos, tierras por mí, no es un fiel seguidor de mí, no es un creyente genuino y verdadero, que tengo que dejar yo por este gran tesoro que es su evangelio del reino. Este mensaje maravilloso que me salva, que me nutre, que me sustenta, que me llena de vida, de gozo y de paz. Dice el Señor que este evangelio del reino es semejante a un tesoro escondido. ¿A dónde está tu tesoro, iglesia? Dice el capítulo 13 ahí mismo en el verso 33. Aquí se pone más interesante. Les dijo Jesús otra parábola. Mira esto, iglesia. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. Y usted va a decir, pastor, ¿qué significa esto? Sí, hermano, el reino de Dios es un tesoro. El reino de Dios es como la levadura. El reino de Dios, cuando viene a su vida, usted no lo ve, pero él comienza a crecer. Cuando usted le echa una pizca de levadura a esa masa de harina, usted aparentemente no ve nada, pero de un momento a otro usted regresa a los 20 minutos y eso comenzó a crecer. Y a la hora más, y cuando usted va a ver, se salió de la olla en la que usted lo echó. El Dios del cielo, que te dice, hermano, que tú y yo seamos embajadores de Cristo. Él quiere que tú seas como la levadura, que crezca en medio de la comunidad, que crezca en medio de ¿dónde? De tu trabajo, que crezcas en ¿dónde? Allá en el gobierno, que crezcas en el militar, que crezcas en la policía, en la factoría, que crezcas en el barrio, que crezcas en tu familia, que todo lo demás comience a ser leudado, que todo lo demás comience a ser influenciado por la levadura de Cristo Jesús en tu vida. Él quiere que tú crezcas, que tú te expandas, que tú lo llenes todo con su reino. Porque empieza diciendo, y el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina. ¿Cuánto necesitamos de esa buena levadura? ¿Cuánto necesitamos crecer, expandirnos como ovejas de su prado? ¿Qué estamos haciendo? ¿A quién estamos invitando a la casa de Dios? Como ovejas de su prado, ¿nos estamos reproduciendo? Las ovejas producen ¿qué? Leche. ¿Se acuerdan? Las ovejitas producen lana. Y qué buena lana.
Las ovejas producen carne, pero las ovejas producen otras ovejas. ¿Cómo estamos nosotros influenciando? ¿Cómo estamos creciendo nosotros en medio de nuestra comunidad? ¿Cómo estamos llevando este precioso y maravilloso mensaje del reino de Dios y su justicia a todos los rincones de la tierra? Jesús nos envía como embajadores de su reino a que anunciemos el día agradable del Señor, como Isaías 61. Este es el tiempo, este es el día agradable del Señor. ¿Qué estamos haciendo nosotros, iglesia, como embajadores de Cristo? ¿Cuál es el propósito entonces de la iglesia? ¿Para qué Dios estableció una iglesia en la faz de la tierra? Para que nosotros podamos llevar este precioso evangelio del reino a todos los rincones de la tierra. Yo le digo a todos mis hermanos de las redes, a todos mis hermanos del mundo, aquí en sur de Carolina, en Gaffney, no se asuste, no se espante por lo que usted ve que está pasando allá afuera. Usted y yo estamos escondidos en Jesús. Un día así como la muerte, el Hades de la muerte, pasó a la medianoche y azotó a Egipto, azotó al faraón. Dios está teniendo cuidado de lo que las naciones de la tierra están haciéndole al pueblo de Dios. El Señor está tomando nota de la maldad que estamos haciendo contra la viuda, contra el huérfano, contra el extranjero, contra el pobre. Dios está tomando fiel nota de esos misiles injustamente tirados, de ese derramamiento de sangre. Dios está tomando nota. Dios tomó nota desde el primer muerto justo en la faz de la tierra, llamado Abel. El Dios del cielo le dijo a Caín: mira esto, la sangre de tu hermano clama desde la tierra. La sangre habla como testimonio a Dios que fue derramada. Todos los días está llegando este mensaje delante del cielo. Pero iglesia, nosotros los hijos de Dios, nosotros que portamos su luz, nosotros que somos la lámpara en esta tierra de Dios, debemos ser fieles al Señor y a su reino. Cierro con esto Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, verso 25 en adelante. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Por qué habéis de comer? ¿Por qué habéis de vestir? ¿Por qué habéis de beber? No os afanéis por vuestro cuerpo. No te afanéis, iglesia, ¿por qué has de vestir? Mira, hermano, pregunta al Señor, ¿no es la vida más que el alimento, más que el cuerpo y el vestido? Mirad las aves del cielo, iglesia, que no siembran ni ciegan, oígase bien, ni guardan en graneros, en alfolíes, pero vuestro Padre Celestial las alimenta día tras día. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? ¿No sois vosotros, iglesia, mejor que ella? Más, mire lo que dice la Escritura, más ¿quién de vosotros podrá añadirle a su estatura? ¿Usted podrá cambiarse del tamaño? ¿Usted se va a pelear por el tema del vestido? ¿Por qué os entristecéis? ¿Por qué os congojáis? Mire, mirad los lirios del campo, dice el Señor, cómo crecen las flores en el campo. Ellas no trabajan las flores, hermano, y en esa temporada que estamos viendo flores bonitas, usted sabe de eso. Ellas no trabajan, ellas no hilan, iglesia. Mas os digo
que ni aun Salomón, que fue el hombre más rico de la faz de la tierra, con toda la esplendidez que tenía, un día vino la reina de Saba y se quedó espantada de aquella mujer, porque ni siquiera había entrado al palacio real de Salomón. Y los guardias, hermano, de Salomón se vestían como príncipes. Y cuando entró al palacio y les vio comer, vio que los guardias, hermano, comían en platos reales, en bandejas de plata, en vasos finísimos. Pero ni aun Salomón, que se vistió con tanto poder y con tanta gloria, dice la palabra de Dios, que ni aun ese Salomón pudo vestirse como se viste en las flores del campo. Así las viste Dios. Dice, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿No hará más con nosotros, hombres de poca fe? Dios tiene grandes cosas para usted, iglesia, y para mí. Verso 31, mira lo que dice. No os entristezcáis diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos? No se ponga triste por eso, porque los gentiles, mire, en otra traducción dice los paganos, en otra traducción dice los incrédulos, los que no creen en el Señor como el que le da el sustento, como su rey, como su Señor. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan, que es un menester. Verso 33, iglesia. Más buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Póngase sobre sus pies y ore conmigo, iglesia. Ore conmigo y dígale, Padre, gracias por tu palabra. Hoy he aprendido que somos embajadores de Cristo Jesús en todos los rincones de la tierra. Yo no pertenezco a ninguna religión inventada por los hombres. Yo pertenezco a ti. Yo fui comprado con precio de sangre hace 2000 años en la cruz del Calvario. Y tu sangre carmesí lavó mis pecados para siempre. Tú colocaste mi nombre en el libro de la vida. Y allí estaré presente el día que tú me llames. Porque mi ciudadanía no es de este mundo. Hoy hay hombres malvados que le arrancan la ciudadanía a la gente pobre y menesterosa. Echan del país a la gente humilde, pero se cubren entre los ricos y venden la ciudadanía por millones de dólares. Tú estás tomando nota desde el cielo, Padre. Pero hoy oramos como tu pueblo. Señor, que venga tu reino a tu pueblo, que venga tu reino a tu iglesia alrededor del mundo, que venga tu reino en cada rincón de nuestro existir, que venga tu reino a todas las naciones de la tierra, que venga tu reino a nuestro país Colombia, que venga tu reino a los gobiernos, que venga tu reino en medio de la salud, que venga tu reino, Señor. Porque tu palabra termina diciendo en la oración, tuyo, Señor, es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria y la majestad. Amén, aleluya.